Y quienes pensaban que las varices solo afecta, por ejemplo, a las pantorrillas de las mujeres, también viven en un error. Las varices pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Estas y otras interrogantes las va a despejar la doctora Gloria Arroyo Tobar. Ella es médico cirujano y además ha hecho una especialidad en medicina estética. Actualmente es miembro de la Sociedad de Medicina Estética de Estados Unidos. Antes vamos a ver un pequeño video para posicionarnos y situarnos cómo va afectando últimamente las varices a la población en general, no es exclusiva de las mujeres. Atención. Las varices son dilataciones de las venas. En su producción influyen factores genéticos, hormonales y ambientales. Suelen aparecer en las piernas y con menor frecuencia en otras partes del cuerpo. Generalmente se debe a la debilidad de la pared de la vena o a una alteración de la estructura y la función de las válvulas venosas. Las varices son un problema muy frecuente que llega a afectar aproximadamente a 1 de cada 10 personas adultas. La vida sedentaria contribuye de forma muy importante a su desarrollo y mantenimiento. Las mujeres son más propensas a sufrirlas fundamentalmente por efectos del embarazo, debido a la menor movilidad y a la compresión que produce el feto en las venas del abdomen. Existen 2 tipos fundamentales de varices, las primarias y las secundarias. Las primarias afectan solo a las venas superficiales y al menos de la mitad de los casos se hereda de la predisposición a padecerlas. Las varices secundarias son consecuencia de la obstrucción de las grandes venas profundas. La sangre, al no poder pasar por las zonas profundas, se desvían por las venas superficiales. Las varices superficiales no suelen dar problemas importantes, y la molestia fundamental es su aspecto antiestético. En ocasiones producen malestar o pesadez en las piernas, que va aumentando al permanecer de pie sin andar y mejora al elevar las piernas. Puede ocurrir también que se retenga líquido a lo largo del día, líquido que se va acumulando en el tobillo y produce por la tarde una leve hinchazón de esa zona, que desaparece tras el descanso nocturno. En los casos más graves, fundamentalmente en las varices secundarias, por trastornos del sistema venoso profundo, pueden aparecer complicaciones importantes. La piel se va engrosando y atrofiando, tiñéndose de color marrón, sobre todo en la región del tobillo. Pueden aparecer ampollas y úlceras, normalmente por encima del tobillo y difíciles de curar. Nos explicaba la doctora que no solamente las personas que tienen la vena inflamada, y esto es visible porque se les nota cierta inflamación cuando uno toca o ve medio morado, medio verde, son las que padecen varices. Hay unas que no se manifiestan, que son medias silenciosas, y la verdad es que la mayoría de diagnósticos están en este rubro, en las varices silenciosas. ¿Cómo es esto, doctor? Explíquenos. ¿Quiénes tienen varices? Bueno, un hombre de cada 3 mujeres padece varices y más o menos 1 de cada 10 personas de la población general pueden padecer varices. Las varices no necesariamente son visibles, como acababas de decirlo, sino solo un 10% de la circulación venosa es externa, el 90% es interna, entonces por eso deben recurrir a un médico cuando sienten dolor de las piernas, cansadas, dificultad para caminar, o se hinchan las piernas, es el edema. El médico va a examinar, va a hacer maniobras especiales de presión de examen para saber que hay varices internas que no son visibles pero que están presentes para prevenir su mayor desarrollo. Es decir, una paciente o un paciente, ya que 1 de cada 3 pacientes es hombre en el caso de varices, Sí. Es decir, a uno le duelen las piernas, uno siente dolor en la pantorrilla, no se ve ninguna vena hinchada y cree que no tiene varices, sin embargo puede ser interna. ¿Cómo llegan a este diagnóstico ustedes? Puede ser interna o puede ser otra causa, porque hay una insuficiencia vascular periférica que es arterial también, ¿no? Diabetes, hay otras causas. Entonces ya es el médico entrenado quien va a hacer el diagnóstico. Con respecto al diagnóstico de varices, primero está el examen clínico y el criterio médico, y después tenemos ahora los estudios con ecodoppler, que nos van a permitir hacer un mapa completo. A ver, hablando en castellano, doctora. El ecodoppler es la conocida como ecografía. Una ecografía. Ecografía con sonido, que es el Doppler, y eso te permite examinar las varices, ¿no? Y poder decir, mira,
aquí hay un estancamiento, hay una dilatación venosa. El especialista en ecografía te va a dar un mapeo de cómo son las varices. Tenemos en el gráfico que vamos a enfocar en este momento, sí, ¿no? Hay una pantorrilla. Sí, y tenemos una pierna donde vemos la circulación venosa, tanto externa como interna. Las externas que están dadas por la safena interna y externa, y la interna por la femoral. Entonces, estas varices son las que se van a dilatar. En la parte superior izquierda del gráfico nosotros vemos cómo se produce la éstasis venosa, y después de esa éstasis se dilatan las paredes de las venas y se forman esos nódulos que después se ven tan feos. Otro método diagnóstico antiguo, antes de que apareciera la ecografía con el Doppler, era un estudio por medio de radiología. Se inyectaba una sustancia y se hacía todo un mapa del trayecto venoso, pero eso es un poquito más riesgoso, y ahora un estudio... El margen de error era mayor, me imagino. No, el margen de peligrosidad era mayor. Ahora, ¿qué pasa con las personas que siguen transitando por la vida con sus varices sin seguir ningún tratamiento? No le hacen caso a las varices y hacen su vida normal. Se va a agravar este cuadro, las venas se le van a seguir distendiendo si no toma medidas clínicas, médicas, terapéuticas y profilácticas. Entonces, ¿a qué caso extremo pueden llegar? ¿Qué puede pasar? ¿A qué caso úlceras, úlceras, sobre todo a nivel del tobillo, como en el video que pasaron primero se presentó. Se hacen heridas que afloran a la piel por la insuficiencia circulatoria, y estas heridas pueden ir horadando la piel y hacer tremendas úlceras profundas, difíciles de curación, porque se produce un círculo vicioso al haber la insuficiencia. ¿Podemos prevenir las varices con algún estilo de vida, con alguna alimentación, con algún medicamento? ¿Podemos evitar hacer esa enfermedad? Claro, tanto como evitar, es una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes. Necesitan medidas terapéuticas de por siempre, preventivas de por siempre. Nosotros recomendamos a las pacientes que no permanezcan mucho tiempo de pie, largas horas, que usen medias elásticas de medida preventiva. Eso cuando ya tienen la enfermedad. O cuando está empezando, cuando aparecen las arañitas vasculares. Pero no hay forma de prevenirla, de no hacer venas varicosas. Uno nace con esas venas y en algún momento se inflama. En algún momento se presentan, ¿no? Hay una predisposición genética familiar, se exacerba con el tabaco, con los anticonceptivos sobre todo. ¿Con todo tipo de anticonceptivos? Sobre todo los que tienen una mayor cantidad de estrógeno. ¿Cuáles son? Depende, hay muchas marcas en el mercado, tendríamos que referirnos, pero los médicos sabemos cuáles los que tienen menos cantidad de estrógenos, entonces esos condicionan menos. Depende del estado en que esté la enfermedad varicosa en la paciente para que nosotros veamos si restringimos definitivamente los anticonceptivos orales o los podemos dar con ciertas precauciones, siempre controlando. El embarazo, como dificulta el retorno venoso, aumenta las varices. Estar de pie, exponerse al sol, las personas que les gusta mucho ir a la playa en los momentos más soleados, esto dilata las venas y aumenta la enfermedad varicosa. El sauna, la depilación con ceras muy calientes, el cruzar las piernas también dificulta, usar medias ajustadas, jeans muy ajustados, medias que sean ajustadas a la mitad de la pantorrilla, todo eso es condicionantes, ¿no? Hay factores genéticos, étnicos, obesidad, posicional, el sexo, después los cambios hormonales endocrinos en la pubertad. ¿Con el sexo? Que es más frecuente en la mujer que en el hombre. Ya no, pensé que la práctica de sexo producía varices. No es en este caso. Pero no era esto. Tranquilidad, señores. Los cambios hormonales endocrinológicos como se pueden aparecer varices en personas muy jóvenes, como en la pubertad. Correcto. En la adolescencia, cuando aparece la premenopausia. Después, cuando hay la menopausia, o cuando hay una extirpación quirúrgica de los ovarios. Usted ha traído acá unas medias que suelen usar las personas que tienen esta enfermedad. Estas son para después de una intervención quirúrgica, pero... Correcto. Entonces estas son las medias compresivas. Perdón, acá va obviamente el talón, ¿no es cierto? Claro. Acá el talón, acá el pie y acá va la pantorrilla. Estas son para después de una operación. Para después de una intervención o una escleroterapia que las dejamos
unas 4 a 24 horas Ya. después. Antes de abordar este tema, hay otras que las usan en forma cotidiana, no Sí. necesariamente cuando están operadas las personas Sí. de varices. Hay tanto para hombres como Para mujeres. ¿Qué opinión tiene usted de estas medias que se usan en forma cotidiana? Deben usar. Deben usarse, Deben son usarse. recomendables. ¿Por qué? Porque estas medias que son elásticas, Ujú. especiales para varices, están con una compresión adecuada que va mayor de la punta del pie y va disminuyendo progresivamente, entonces ayuda a mejorar el retorno venoso. ¿Son recomendables durante cuántas horas del día, para no exagerar? ¿Cuál es? Durante todo el tiempo que se permanezca trabajando, sobre todo aquellas personas que permanecen en una sola posición, o sentados, largas horas, más de una hora, o de pie. Cuanto más horas mejor. Sí. Ujú. Y estas, para después de la operación, antes de hablar de estas medias, ¿cuándo es que decide usted ir a una operación de varices? ¿En qué casos? ¿En qué circunstancias? Cuando en el examen clínico nosotros vemos que estas varices ya están condicionando efectos patológicos, o sea, enfermedad en la paciente, nosotros vamos a decidir hacer una microcirugía. Pero antes de eso hay la solución estética, aquellas arañitas vasculares que aparecen sobre todo y a las mujeres les molesta ahora en el verano, pues se pueden solucionar por un método moderno, fácil, que es la escleroterapia. Ujú. Bien, acá hay una pregunta de la paciente ya para ir finalizando, doctora. Ya ha hecho úlceras esta paciente que pregunta por el teléfono. ¿Qué puede hacer cuando ya tiene úlceras? Porque no se cuidó las varices. Primero, ir donde Ir a un un especialista de especialista. ¿Por cajón. qué? Porque la úlcera hay que cuidarla, hay que ver que no haga una embolia, porque ahí, en esa úlcera quiere decir que hay una éstasis vascular. Ujú. Entonces, cuando está dilatada, ahí se forma la vena, la sangre se estanca y se puede coagular. Entonces, esos coágulos pueden dispararse a otras partes del cuerpo y formar embolias, Ujú. y ahí viene la complicación. Hay cremas, ungüentos. Hay una variedad de productos. ¿Usted es partidaria de algún método natural, desinflamatorio? En las úlceras hay que hacer tratamiento médico, antibiótico y tratamiento médico preventivo. Hay unos parches compresivos sellados ahora modernos que hacen que la úlcera cicatrice. Sí. Ahora, las plantas de llantén y la sábila, pregunta una paciente, método natural, ¿usted es partidaria de esto o no? La sábila, la planta, el llantén Y las hojas de llantén, es uno de los mejores desinflamantes naturales. con lo cual ella está en lo correcto. La paciente puede seguir Y la poniéndose... sábila es un buen hidratante también. Ujú. Entonces, ambas cosas Sí. están No, aprobadas por usted. el conocido aloe. Claro. Bien, doctora, muchas gracias por su presencia en el programa y será hasta una próxima oportunidad, ya que usted, además de ser cirujano, es especialista en cirugía estética.